Muy buenas noches, bendiciones para todos. Qué bueno es el Señor que nos permite llegar a su casa en esta noche de grupos de vida, donde creemos que el Señor va a hablarnos, va a ministrarnos el Señor con su palabra. Por lo tanto, le invito para que tenga plena disponibilidad para escuchar el mensaje de la palabra del Señor en esta noche, para que sea Dios hablándonos. Tenemos un tema muy, pero muy llamativo, el cual es, vamos a hablar de familia en esta noche, y creemos que muy seguramente el Señor de los cielos va a estar ahí ministrando y bendiciendo a cada uno de aquellos que podemos disponer nuestro corazón, disponer nuestra mente, disponer todo nuestro ser, todo nuestro espíritu, para que sea Dios hablando a todos y cada uno de nosotros. Así es de que bienvenidos a Grupo de Vida. Damos gracias a Dios porque usted está conectado ahí desde su casita, y esperamos que todos tengan su cuaderno de apuntes, tengan la palabra, la Biblia, para que compartamos estos minutos, un tiempo especial, un tiempo en familia. Cuando se habla de la familia, quise escoger un texto del libro de los Jueces, y lo encontramos en el capítulo 13, versículo 1 al versículo 7. Vamos a hablar de la familia de Sansón, y cualquiera podríamos decir, ¿qué familia, no? Algunos que ya somos lectores de la palabra, sabemos que es una familia bien especial. Entonces vamos a sacar algunas riquezas de qué podemos aprender de esta familia, y creo muy seguramente que el Señor va a estar aquí ministrándonos en esta hora. Jueces, capítulo 13, versículo 1 hacia adelante. Para que ustedes lo vayan buscando ahí en la palabra del Señor. Los niños también que están en este momento ahí en la sala, en el comedor, en la cama, en el lugar donde estén aprovechando este tiempo de cuarentena, traigan la palabra del Señor y búsquenla. El libro de Jueces, capítulo 13, versículo 1 al 7. De ese texto es que vamos a compartir esta noche una palabra para la familia. Nos salimos, creo que uno o dos textos nos salimos de este libro. De resto todos estamos ahí, así de que no va a haber mucho inconveniente para buscar la palabra, porque prácticamente todo vamos a hablar del libro de Jueces, capítulo 13, 14, 15, 16. Entonces vamos a ir de una vez ubicando el texto para que usted y su familia puedan disfrutarlo. Jueces, capítulo 13, versículo 1. Dice la palabra del Señor: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no beba vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Este encuentro maravilloso de la esposa de Manoah con el ángel de Jehová, se encontró ella, el Señor la comisionó, y maravilloso es Dios que escoge familias especiales para trabajar con ellas, tal cual como escogió la suya, como escogió la mía, para hacer un trato especial con cada uno de nosotros. Oremos a Dios. Amén. Para que sea Dios bendiciéndonos, para que sea Dios hablándonos en esta noche, y que podamos escuchar su preciosa palabra. Amado Señor, unidos aquí en casa, gracias, vamos delante de tu presencia para colocar delante de ti este tiempo donde estudiaremos tu hermosa palabra. Te agradecemos por la enorme oportunidad que nos das de reunirnos una vez más, y queremos que esa palabra tuya, Señor,
deje una enseñanza a nuestras vidas, a nuestros corazones y sobre todo a nuestra familia. Lo pedimos en el nombre de Jesús y que sea tu perfecta dirección, oh Dios, acompañándonos durante la predicación de esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando hablamos de esta familia, nos toca ubicarla en el tiempo, en el contexto de la Biblia como tal. Esta familia vivió en el periodo de los jueces que tuvo el pueblo de Israel. Recuerden que fueron 430 años el periodo de los jueces, donde hubo una buena cantidad de hombres y mujeres participando en la dirección del gobierno del pueblo de Israel. Esta familia nace en ese periodo. Es un periodo de castigo y es un periodo donde el pueblo con mucha facilidad se olvidaba de Dios. Este castigo que vivió el pueblo de Israel cuando aparece Manoah, aparece su familia y lógicamente aparece Sansón. Dice el texto en el versículo 1 que ya leímos, dice el texto: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Eso era lo más casi que normal en estos 430 años. El pueblo de Israel hacía lo malo, venían los enemigos, los cautivaban, los colocaban cautivos, venían los enemigos y los subyugaban, y el pueblo de Israel volvía su mirada a Dios y Dios levantaba un juez y los libertaba. Otra vez, fue un periodo muy largo de arrepentimiento y pecado, o pecado y arrepentimiento del pueblo de Israel. En este periodo va un poquito largo, son 40 años que fueron subyugados por el pueblo filisteo, y es ahí donde aparece esta preciosa familia de la cual vamos a hablar hoy. Veamos ahora entonces, pastor, si estamos hablando de familia, ¿cuál es el comportamiento de esta familia? Y para empezar, pues sería muy bueno descubrir de dónde viene Sansón, cuáles son sus padres. Y creo que en el texto que leímos al inicio aparece muy claro que el padre de Sansón es Manoah, pero no registra cuál es el nombre de su mamá. Pero hay un dato, un nombrecito. hay un dato interesante ahí, es que la mamá de Sansón era estéril. Entonces, ¿cómo así que la mamá de Sansón era estéril? Ahora aparece. Pues notemos que en la palabra no solamente encontramos a esta mujer siendo estéril, sino hay más mujeres en la Biblia siendo estériles, que luego el Señor tiene un propósito con ellas, y no solamente un propósito, sino una gran bendición para una generación. Muy protagonistas, ¿no? Sí, muy claro. Protagonistas en la estudio bíblico o en el pasaje bíblico. Esas mujeres que fueron estériles y que están resaltando en la palabra, fueron unos instrumentos de Dios maravillosos. Amén. Y que Dios utilizó en momentos claves de la historia, al acercamiento de la línea mesiánica para nosotros, la salvación de la raza, de la tierra. En la palabra encontramos a varias mujeres en esta situación. Podemos nombrar a Sara, podemos nombrar a Rebeca, a Raquel, a Ana, a Elizabeth, y dentro de esto también encontramos a la mamá de Sansón, con propósitos grandes, mujeres estériles que en el transcurrir del tiempo el Señor da una palabra a ellas y viene un hijo para que lo disfruten. Pero veamos ahora también por qué fueron escogidas estas permítame un ratico. Quiero resaltar, porque quizás los hermanos están tomando nota, y yo quiero que vuelva y resalte esas mujeres, 4 o 5 mujeres que están ahí. Bueno, entonces Sara, Rebeca, Raquel, Ana y Elizabeth. Estas mujeres que están en la Biblia, todos las conocemos, hemos tenido estudios de ellas, y cuando nos acercamos precisamente a hablar de la familia de Sansón, donde el papá Manoah, la mamá, busquemos el nombre, fue una pareja escogida por Dios. Y esto es maravilloso para poder comprender que Dios los escogió para traer un salvador para el pueblo judío. ¿Un salvador de qué? De la crisis tan enorme que están viviendo. Y uno podría decir, pero ¿qué salvador? ¿Cierto? Cuando ya tengamos que hablar de Sansón. Por el momento estamos hablando del papá y la mamá de él. ¿Sí? Esta pareja fueron escogidos, y quiero esta palabra que llegue allí, a usted como pareja. Así que le estoy hablando a la familia, o le estamos hablando a la familia. Usted como pareja, hagámonos una pregunta: ¿habremos sido escogidos por Dios? Y no, la pregunta y la respuesta es netamente sí, porque la Biblia dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces, usted y yo hemos sido escogidos por Dios.
quizás como pareja hemos sido escogidos por Dios y tenemos una misión para cumplir y tenemos una responsabilidad para llevar a cabo. Manoah y su esposa fueron escogidos también por Dios para cumplir una función, pero no solamente Manoah para traer un libertador para su pueblo, de la misma manera fue escogido Abraham y Sara, siendo ellas estériles. De la misma manera como uno diría, ¿para qué se mete el Señor en problemas, no? ¿Por qué no escogió una familia sana? Una mujer que pudiera dar a luz sin ningún problema. No, a Dios le gustan las cosas de esa manera. Dios no es un Dios cuadriculado que opera como nosotros queremos que Él opere. Él opera conforme a su perfecta voluntad. Entonces, esta familia, esta pareja fue escogida por Dios para traer un salvador al pueblo, al pueblo de Dios, como lo fue Abraham y Sara, que fueron padres de Isaac. ¿Sí? Siendo Sara estéril, Dios la usó. Recuerden que Dios le hace la promesa a Abraham y Sara se muerde de la risa diciendo, y yo soy estéril. Este que está dando el mensaje no sabe, escachó porque yo soy estéril. Y le dice, no se rían, en un año darás a luz un hijo. Ese hijo se llama Isaac. De la misma manera ocurre con Isaac y Rebeca. Rebeca también estéril, pero Dios la usa para convertirla en la madre de Jacob. ¿Quién es Jacob? El padre de las 12 tribus. De las 12 tribus del pueblo de Israel. De la misma manera, Dios utilizó a Jacob como un ejemplo de traer un libertador, y con Raquel, su esposa. Recuerden que Jacob se enamora de Raquel y va donde su tío Labán a conseguir su esposita. Y Labán le dice, claro, trabajé por ella 7 años. Y después de que trabajó 7 años le dijo, espera un momento, lo que pasa es que la costumbre de nuestro pueblo es que nunca se puede entregar la menor, sino siempre va primero la mayor. Entonces la mayor se llama Lea y usted tiene que casarse con Lea. Entonces nos han predicado más de una vez de este tema y de este acontecimiento. Sencillamente Jacob vuelve y trabaja los otros 7 años. Sí, se casó con Lea, pero tuvo que volver a trabajar 7 años por Raquel, la amada, la mujer amada por él. Raquel, estéril también, y la convirtió en la madre de José, ¿sí? El libertador del pueblo de Israel. Recuerden que José fue el hombre que fue vendido por sus hermanos, fue este hombre que estuvo cautivo, estuvo en la cárcel, después fue al palacio, después se convirtió, lo llamaron el Señor de la tierra, y se convirtió en el instrumento que Dios hizo o usó para salvar de esa hambruna tan terrible, entre esos el pueblo de Dios. Y estamos ahí hablando de Abraham, Isaac, Jacob y sus esposas que fueron estériles también. También encontramos a otra mujer que fue estéril con su esposo Alcana. Alcana, el esposo de Ana, que se convirtieron en los padres de Samuel, uno de los mejores jueces que tuvo la nación judía. Este Samuel es el hombre que se dio el lujo de ungir a 2 reyes, se dio el lujo de cerrar el periodo de los jueces y convertirse en un hombre intachable en su gobierno. Entonces vemos cómo han sido parejas escogidas por Dios para cumplir una función específica en un momento específico. Yo creo que usted y yo como pareja, padres, no somos la excepción. Hemos sido escogidos por Dios para cumplir un propósito en un tiempo preciso, un tiempo escogido, como el tiempo que estamos viviendo. Hemos sido llamados a tener nuestros hijos, que son instrumentos de bendición, sí. Pero estos hijos tienen que, nosotros podemos dejar una historia en ellos, una huella en ellos, que van a cumplir una función en esta tierra. Así como nosotros como padres podemos cumplirla con ellos, ellos harán cosas grandes, porque Dios ha escogido familias para ser instrumentos de bendición, y en este tiempo nosotros no somos la excepción, sino que el Dios de los cielos quiere y está contando con usted como pareja, está contando con usted como papá, como mamá, está contando con usted como hijo, para hacer grandes cosas en este tiempo. Nosotros podríamos decir, bueno, fue el tiempo de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Alcana y Ana. No, es en este tiempo también que Dios puede usar a parejas que dispongan su corazón para glorificar el nombre del Señor y para servirle a Él. Amén, así es. También podemos decir, no solamente Abraham, Isaac, Jacob, Alcana, pero Dios también utilizó y escogió una familia, y fue la familia de José y de María, para que naciese a través de ellos este Salvador del mundo. Amén. Entonces Dios siempre ha venido escogiendo parejas
algunas en este momento, no, María no es estéril, pero sí fue una familia que Dios escogió para bendecir, en este caso, a toda la raza humana. Qué bueno es poder comprender que como familias podemos ser escogidos por Dios, que como pareja podemos ser escogidos por Dios para cumplir una función y una misión que está en el corazón de Dios. Sigamos hablando de Sansón, pastor, de su contexto de familia, como es el tema de hoy. Y podemos ver que esta pareja, los padres de Sansón, Manoa y su esposa, eran una pareja que tenía una excelente comunión con Dios. La palabra lo registra. Y yo quiero que usted vaya ahí al libro de Jueces, capítulo 3, versículo 8 y versículo 9, para que vaya ahí a la palabra del Señor. Amén. Jueces, capítulo 13, versículo 8 y 9. Búsquelo rápido y vamos a leer lo que dice la palabra del Señor para que entendamos que los padres de Sansón tenían una excelente comunión con Dios. Esta historia empieza bien. ¿Amén? Perfectamente. ¿Por qué? Porque no solamente fueron escogidos, entonces Dios en su infinita misericordia escoge unos padres excelentes. Porque cuando nosotros analizamos a profundidad, leyendo la letra menuda, como dice alguien por ahí, nos vamos a encontrar con un texto como estos del capítulo 13, versículo 8 y 9, dice: entonces oró Manoa a Jehová. Bueno, arranquemos diciendo que tenían una excelente comunión con Dios, ¿sí? Porque no solamente la esposa de Manoa, o sea la mamá de Sansón, fue la que tuvo un encuentro con el ángel. No solamente ella tenía comunión con Dios, sino que el papá de esta casa, el varón de esta casa, tenía una excelente comunión con Dios. Y yo no sé si usted pueda colocar la mano en el hombro de su esposa y dígale: igualitico a mi esposo. ¿Sí? Quizás tengamos que decirlo de esa manera. Igualitico a mi esposo. Amén, amén. Entonces usted allí en su casa podemos estar recibiendo la palabra y podemos estar comprendiendo que este hombre oró a Manoa, dice el texto, oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Qué preciosa palabra. Amados, qué precioso es comprender primero que esta mujer tuvo un encuentro personal con Dios, ¿sí? Y que viene, le cuenta a su esposo y le preguntó: bueno, pero ¿quién era? Yo no sé quién era, pero sé que es de Dios. ¿Cómo se llamaba? No sé cómo se llamaba, pero sé que es de Dios. ¿De dónde vino? No sé de dónde vino, pero sé que es de Dios, ¿sí? Entonces hubo muchos interrogantes que esta mujer no pudo responder. Entonces Manoa dijo: pues yo también tengo línea directa con Dios, yo también le puedo preguntar a Dios. Entonces hizo uso de su comunión con Dios y elevó una oración a Dios, pero esta oración venía con unos ingredientes muy especiales. Una de ellas es: Señor, queremos conocer quién es el que está revelando frente a nosotros, ¿cierto? Queremos conocer y queremos que vuelva. Y colocó un ingrediente más, y es: enséñanos. ¿Para qué quiere que venga? Le ruego para que venga y nos enseñe cómo vamos a hacer con el niño que van a nacer. ¿Cómo quiere que lo criemos? ¿Cuáles son las indicaciones dadas? Espectacular. Ante ese milagro de ella ser estéril, ¿no? Que nosotros nos podamos acercar a Dios y le podamos decir a Dios: Señor, enséñanos cómo educar a nuestros hijos. Dame la sabiduría. Háblame, Bien. Señor, cómo educar a mis hijos. Sí, recuerden que ninguno de nosotros hicimos un curso previo para ser padres. A ninguno de nosotros nos dieron un manualcito y dijeron: bueno, su hijo lo va a educar así. A ninguno, ¿sí? Hoy podemos acercarnos a Dios y decirle: Señor, regálame la sabiduría, así como lo está pidiendo Manoa. Señor, háblame cómo puedo educar a mis hijos. Necesito aprender para educar a mis hijos, porque necesitamos sabiduría. Y cada uno de nuestros hijos son diferentes. Si uno hiciera el curso con el primero, los otros 11 sería más fácil. Oh, santo. Sí, si uno hiciera el curso con el primero, los demás sería más fácil. No, pero es que cada uno es diferente. Entonces necesitamos pedir al Señor que nos dé sabiduría. Iglesia amada, parejas del cielo, ¿por qué no pedirle al Señor que nos dé sabiduría? ¿Para qué? Para decirle al Señor: deme sabiduría para poder educar a mis hijos. Dame sabiduría, Señor, para poder ser ejemplo para ellos. Dame sabiduría, Señor, para que las palabras que yo le hable a mis hijos sean unas palabras directamente de Dios. Amados, este hombre se acercó a Dios a través de la oración. Es decir, tenían comunión con Dios. Y el versículo siguiente, o sea, el versículo 9, dice: y Dios oyó. Gloria a Dios por esto. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Entonces inmediatamente cuando este hombre aparece, el ángel de Jehová,
¿sí? Cuando el ángel de Jehová aparece, la esposa de Manoah le dice, espéreme aquí tantico, voy a traer a mi esposo, porque hubo muchas preguntas que yo no pude responder. Voy a traer a mi esposo, va, busca a Manoah, Manoah, el ángel de Jehová vuelve a aparecer, se va a Manoah y habla con él. ¿Qué estoy diciendo con esto? Esta pareja tenía una excelente comunión con Dios. Qué bueno es cuando como pareja nos podemos encontrar con Dios. Qué bueno es que cuando como pareja podemos tener una cita divina con el Señor y poder decir, me habló Dios, nos habló Dios. Yo creo que en esta noche no es la excepción. Dios está hablándonos porque tenemos una cita divina con Él y Él está ministrando nuestros corazones, Él está ministrando nuestras vidas como pareja y nos está diciendo, es necesario, ¿sí?, tener una excelente comunión. Es necesario. Esta pareja la tenía. Fueron escogidos. ¿Por qué podemos hablar de que tenían una excelente comunión con Dios? Fueron escogidos por Dios, ¿sí? Amén. Como usted y como yo hemos sido elegidos por el Señor, como lo fue otra vez Abraham, Isaac, Jacob, el mismo José, padre de Jesús. Fueron escogidos por Dios, fueron escuchados por Dios. Maravilloso. Sus oraciones no iban al vacío, sus oraciones no iban simplemente al aire, sus oraciones iban al trono de Dios. Nuestras oraciones deben ir al trono de Dios. Nuestras oraciones deben ir a la plena presencia de Dios. Dice que Dios fueron escuchados por Dios y fueron obedientes a Dios. Porque Dios les dio una recomendación. ¿Cómo vamos a hacer con el muchacho? Era una pregunta. Entonces les dijo, bueno, vamos, con la tarea es que este muchacho se va a educar de esta y de esta manera. Jueces 13, 24. Ubiquémonos ahí en el capítulo 13, versículo 24 para leerlo. Ahí en la palabra del Señor dice, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Es decir, Dios responde a la oración de Dios. La esterilidad de esta mujer, de la esposa de Manoah, desaparece. Dios se glorifica y le da un niño. Este hombre era el Salvador en ese momento para Israel. Era el Salvador para Israel. Entonces, ¿cómo se consiguió esta bendición? Porque hubo una familia escogida por Dios. Amén. ¿Cómo se consigue esta bendición? Porque hubo una familia que tenía comunión con Dios. Y cualquiera de nosotros podríamos decir en esta hora, pastor, a mí me gustaría ser esa familia. Una familia bendecida, una familia escogida. Yo puedo decirle con seguridad, cada uno de nosotros ya somos una familia bendecida. Hemos sido escogidos por Dios y estamos siendo obedientes a Dios y estamos teniendo comunión con Dios. Por ende, viene la comisión de parte del Señor para que usted y yo hagamos la tarea que se nos fue encomendada. La tarea de Manoah y su esposa era educar a Sansón. Era traer al mundo a Sansón, ¿sí? De ahí para adelante ya era Sansón y Dios, ¿sí? Y ahí es donde podemos nosotros encontrar con sorpresas. Y cómo es que una excelente familia, como lo fue Manoah, como lo fue la esposa de Manoah, hombre de comunión con Dios, familia de comunión con Dios, de obediencia, de búsqueda del Señor, y se van a encontrar criando un hijo que quizás en su juventud, su adolescencia, su niñez, su adolescencia y su juventud se le dieron los mejores ejemplos, se le educó de la mejor manera, las instrucciones, se preparó para ser el libertador y quitar el yugo de los filisteos de encima de ellos. Y nos encontramos con un Sansón, que todos conocemos de Sansón. Y Sansón tuvo unas excelentes cosas, pero fueron desafortunadamente malas cosas negativas que las positivas. Y comprendemos, entonces hablemos un poquito de esto que hemos criado, Sansón. Hablemos de Sansón, que viene siendo la tipología de nuestros hijos, pero nuestros hijos son hombres de bendición, niños de bendición, jóvenes de bendición, que van a hacer lo mejor por hacer la perfecta voluntad de Dios. Amén. Sansón, el comportamiento de Sansón. Lo primero que comprendemos en la palabra, en el capítulo 14 de Jueces, dice que Sansón nace, fue educado por sus padres y ya creció. Llegó el momento en que ya tiene barba en pecho. Se nos creció el muchacho. Y este muchacho comenzó, y el texto dice, descendió Sansón. Estoy en el versículo 1 del capítulo 14. Descendió Sansón a Timná y vio en Timná a una mujer de las hijas de los filisteos. Ojo. Puso sus ojitos donde no debía. Santo de Israel. Sí, Señor. Que Dios nos ayude con nuestros hijos. Nuestros hijos serán hijos de bendición. Nuestros hijos serán instrumentos de Dios. Este hombre, Sansón,
descendió a Timná, dice el texto. Y cuando Sansón desciende, no solamente descendió geográficamente, sino que descendió espiritualmente. La pregunta es, ¿qué hace Sansón metido por allá en medio de los filisteos? Donde no lo llaman. Donde no lo estaban llamando. Este hombre violó las normas de su pueblo al querer casarse con una filistea. De esa manera, leamos Jueces 14, versículo 1 al versículo 4. Dice, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Fuerte, fuerte, porque usted educa a su hijo. Yo educo a mi hijo de la mejor manera y con principios y valores establecidos. Y este muchacho, cuando ya tiene uso de razón y tiene autoridad para responder por sus actos, se desvía, entre comillas, del propósito de Dios. Se desvía. Aplico una palabra que le escuché a un pastor con mucha autoridad diciendo esta frase: Dios nos llamó a ser excelentes padres, ¿sí? Lo que no nos llamó es a tener excelentes hijos. No es nuestra obligación. Nosotros debemos hacer la tarea, ser excelentes padres. Que nuestros hijos salgan buenos, gloria al Señor. Démosles el mejor ejemplo, démosles la mejor educación, presentémonos haciendo nuestro trabajo, como dijo Manoa, enséñanos cómo lo vamos a educar. Y Dios lo hizo. Pero la responsabilidad, después de que crezcan, es de ellos. Es de ellos. Es de Sansón. Entonces, mientras sea pertinente hacer nuestra tarea, debemos hacerlo con excelencia. Parejas, padres, debemos hacerlo con excelencia. Que nuestros hijos salgan buenos, gloria al Señor. Que si ellos deciden caminar por un camino en contravía a Dios, desviarse, la decisión es de ellos. Entonces, dice que me sorprende el versículo 4. Este hombre decide casarse. El papá se lo pone y le dice, ¿cómo se le ocurre esa locura? Eso va en contra de nuestro principio. Eso no, dijo, me gustó y con ella me caso. Es la mujer de mis sueños, con ella me caso. Y por encima de papá, por encima de mamá, hizo la voluntad de él y no la de su papá, la de su mamá, ni la de Dios, ¿cierto? Pero me sorprende el versículo 4 y me deja un poquito estancado aquí. sí, Donde dice, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. Porque él buscaba ocasión contra los filisteos, es decir, voy a buscar la pelea como sea a los filisteos, ¿sí? Voy a buscarle como sea la pelea a los filisteos. Y se metió por ahí, y todos conocemos el texto, y si puede, sigámoslo estudiando, donde Sansón sencillamente va y comienza a hacerle males a los filisteos. Y buscaba la ocasión para destruirlos, buscaba la ocasión para enfrentarse a ellos. Entonces, él toma la decisión de violar las leyes, violar la conducta, violar las normas del pueblo judío en el cual él fue criado. Pero no solamente esto hizo este muchacho, sino que también rompió los votos de nazareato al tocar un cadáver. Este hombre fue criado y conocía perfectamente lo bueno y lo malo. Y él sabía que era inmundo tocar un ser muerto, un animal, un hombre, una persona muerta. Era prohibido tocarlo, quedaban inmundos inmediatamente por su voto de nazareo que él tenía. A él no le fue problema tocar un león. Dice que vino un león, venía el león a comerse a Sansón, se paró, lo cogió, lo mató, lo botó, y pasó unos días después, entró, ¿qué pasó con ese león que boté por estos lados? Y fue y lo encontró, allá está muerto el león, había las abejas hecho un panal, ahí sacaron miel, o sea que pasó un buen tiempo, y sacaron miel ahí, y él no se le tuvo problema coger ese miel de ahí, tocó un animal muerto, tocó eso que estaba inmundo, comió, dice el texto bíblico que fue, y le dio a su papá y a su mamá. O sea, no solamente se contaminó él como hijo, sino que contaminó al papá y la mamá. Cuando se casa con esta mujer, ¿cómo es el nombre? Timná,
se casó con ella, dice que le colocó una adivinanza a los que estaban con ellos en la fiesta. Y la adivinanza era con respecto al león, con respecto a la miel y esto. Y ellos no supieron responder a esa adivinanza. Entonces le preguntaron a la esposa de Sansón: díganos cuál es el resultado, porque lo contrario, este nos va a estafar, este nos va a robar. Tenemos que darle cada uno un vestido. Y entonces la esposa al séptimo día, 7 días duró la fiesta, al séptimo día le respondió, porque Sansón le dio la respuesta. Ella la contó a los hombres de su pueblo y ganaron la apuesta a ellos. Perdió Sansón 30 vestidos. Sencillamente el texto del versículo 4 dice que él buscaba ocasión para buscarle pelea a los filisteos. Y fue y cogió a 30 hombres, los mató, les quitó la ropa y se la entregó a aquellos. Buscaba ocasión. Ahí se contaminó al tocar a esos 30 hombres para quitarles el vestido. Sí, después sale de esa fiesta, huye, cogió las puertas de la ciudad, se las echó al hombro y arrancó y las dejó en la cima de la montaña. Ese Sansón era medio chiflado, ¿sí? Y cómo usa el poder de Dios para vengarse del pueblo de los filisteos, el pueblo filisteo. También este hombre está escondido en una cueva. El mismo pueblo lo tiene, el mismo pueblo judío dijo: lo vamos a entregar porque nos van a matar a nosotros por culpa suya. Lo vamos a entregar. Dijo: yo me las entrego a ustedes, pero ustedes no me matan. Con esa condición, ustedes no me matan. Dijo: bueno, entonces vinieron, lo amarraron y se lo llevaron preso, amarrado. Y cuando lo colocaron frente a los filisteos, dice que con lo que lo han amarrado, ¿sí? Dice que volvió como un lazo quemado y cayó de sus manos. Cogió una quijada de un asno y con eso mató a Miguel, el Sansón, ¿sí? ¿Con qué fue que lo mató? Con la quijada de un asno. Está contaminándose el Sansón. Entonces este hombre rompió los votos de nazareato al tocar no solamente uno, sino muchos cadáveres. Y él lo hizo solamente por venganza del pueblo de los filisteos. Pero estoy ubicando quién es Sansón. Encontramos, pastora Claudia, la debilidad más fuerte de Sansón fue la sensualidad. En su parte de la sensualidad, Sansón tenía unos ojos muy carnales, tenía un corazón muy carnal, era muy carnal el Sansón, definitivamente. La sensualidad lo llevó a tomar decisiones insensatas. Una de ellas fue casarse con la filistea. Sí. Con la filistea, que al fin y al cabo no la disfrutó, porque el mismo día, el séptimo día, se tuvo que ir huyendo porque mató a 30, la dejó ahí, después volvió con un cabrito por su esposa, ya se le habían dado a otro en matrimonio, la esposa de Sansón. Entonces cogió y amarró dice la palabra, que amarró unas zorras, las amarró cola con cola, les metió una tea, una antorcha, y la soltó por los cultivos y quemó los cultivos de los filisteos. El hombre era malo y tenía el poder de Dios. ¿Quién coge 300 horas? Sansón, con el poder de Dios, para atacar y dañar a los filisteos. La habilidad de Sansón fue la sensualidad. La sensualidad lo llevó a tomar decisiones insensatas, como casarse con una filistea. La sensualidad lo llevó a relaciones ilícitas. Ajá. Le pasa una y vuelve y cae. Y no aprende. Dios. Y sigue recayendo. Sí, claro. Se acostó con una prostituta. Sigue descendiendo espiritualmente. Descendiendo. El texto dice: descendió a tal lugar y se acostó con una prostituta. Le llegaron ahí, lo encerraron. Mañana cuando amanezca lo matamos. Y Sansón salió a medianoche. Es ahí donde coge las puertas de la ciudad y se las lleva. Las puertas de la muralla, las puertas de la ciudad. Se acostó con prostitutas. Sansón se acostó con Dalila, se casó de nuevo con Dalila, ¿sí? Y se puso a jugar con el ministerio, se puso a jugar con el llamado, se puso a jugar con los dones que Dios le dio. Con la bendición con que la le bendición, había entregado. con el espíritu de Dios que tenía. Sí. Dalila le decía: dígame cómo es y dónde está el poder de su fuerza. Y él le decía: en esto. Y Dalila lo hacía para que cayera y se burlaba. Ella le decía: no era eso. 3, 4 veces le hizo lo mismo, hasta que dice que la seducción de Dalila lo llevó a entregar el secreto. Y cuando él entregó el secreto, el Espíritu de Dios se quitó de él.
se quitó de él. ¿Por qué? Porque quedó a merced de sus enemigos en ese momento. Entonces, la sensualidad, estoy diciendo, lo llevó a ceder a la presión fatal que Dalila lo ubicó. ¿Qué consecuencias le trajo a este muchacho? La desobediencia. La primera consecuencia es, perdió su fuerza. ¿Qué es la fuerza? No estaba en el cabello, ojo. La fuerza de Sansón no estaba en el cabello. La fuerza de Sansón estaba en el Espíritu de Dios. Amén. Que estaba sobre él. Que estaba, así como lo estuvo en Salomón, así como lo estuvo en David, así como lo estuvo en los profetas, así como lo está hoy en usted y en mí. El Espíritu Santo de Dios está ahí. Entonces, consecuencias que le trajo a Sansón el vivir de una forma desobediente. Desviada de los principios de sus padres. Total. Perdió su fuerza, ¿sí? El poder de Dios desapareció de él. Perdió sus ojos. Perdió sus ojos. Por ahí cayó él, ¿no? Su sensualidad era muy mirón. Miraba, colocaba sus ojitos donde no tocaba colocarlos. Y perdió sus ojos. Hay una enseñanza. Hay una canción que cantan las maestras de iglesia infantil. Cuidado mis ojitos. Ajá, cuidado mis ojitos lo que ven. En el cielo está el Señor que nos cuida con amor. Cuidado mis ojitos lo que ven. Sansón tal vez no le cantaron esa canción. No se la enseñaron en la iglesia infantil. ¿Por qué? Porque terminó mirando lo que no debía ver. Bajando no tenía que bajar. Corriendo a mezclarse con el mundo pecaminoso, con los filisteos. Y terminó enamorado de las filisteas. Otra vez, perdió su fuerza, perdió sus ojos, perdió su visión. La visión que Dios le entregó. El derrotero a seguir. La tarea, la misión que Dios le ha encomendado, la perdió por su vida pecaminosa. La perdió por su vida carnal. La perdió por querer hacer las cosas a su manera. Qué triste, un hombre con la unción de Dios y terminar de esa manera. Qué triste, un hombre con un llamado como el de Sansón. Y por no saber manejar su carácter, por no saber manejar su sensualidad, por no saber manejar su vida íntima, terminó en un fracaso. Que Dios nos ayude, como instrumentos de Dios, como llamados del Señor, a hacer las cosas que Dios nos llamó a hacer. Que Dios nos ayude para poder terminar la carrera con éxito y en bendición, como padres, como hijos, como instrumentos de Dios. Este hombre, quiero terminar aquí, hablando de las consecuencias. Y otra vez, perdió su fuerza, perdió sus ojos, perdió su visión, perdió su libertad. Amados, pero nos encontramos ya para terminar con algo tan hermoso que es la famosa segunda oportunidad de Dios. Amén. Y usted y yo, que quizás le hemos fallado al Señor, quizás nos hemos equivocado en la vida, quizás está diciendo usted allá, me parezco a Sansón, la verdad es que Dios me ha dado esto, me ha dado aquello, y yo he pagado con esta situación. O quizás también, pastor, como hijos, podemos decir, mis padres me han instruido, mis padres me dijeron, me lo advirtieron, me instruyeron en la palabra, me llevaron a la iglesia, hicieron todo el alcance para que yo fuera una mujer o un hombre de bendición, y me desvié y estoy mal, estoy fuera, estoy descendiendo. Amén. Amén. Ahí es donde nos encontramos con ese Dios misericordioso, con ese Dios de amor que nos da esa preciosa segunda oportunidad. ¿Que quedaron consecuencias? ¿Que quedaron secuelas? Obvio, seguro que sí, sí, pero la misericordia de Dios está hoy para Sansón. La misericordia de Dios está hoy para usted y para mí, que nos hemos equivocado. El Señor le dice, quien se sienta sin pecado, que tire la primera piedra. Quien no nos hayamos equivocado, que tiremos la primera piedra. Como pastores, nos hemos equivocado. Como padres, nos hemos equivocado. Pero la bendita misericordia de Dios ha estado ahí para con nosotros. Y en Jesús tenemos una segunda oportunidad. En Jesús tenemos una nueva oportunidad. Sansón la tuvo. Sansón se arrepintió de sus errores mientras molía y crecía de nuevo su cabello. Recuerden que lo llevaron para trabajar un molino, a moler, ¿sí? Y mientras molía, le pidió perdón al Señor. Y su cabello iba creciendo. Sansón quería rescatar a los israelitas de la amenaza de los filisteos. Era la misión, era el llamado, era el propósito por el cual Dios le permitió nacer en esa familia. Era el llamado, el propósito de Dios. Y Sansón sabía que tenía una misión por cumplir, sabía que tenía un propósito de parte de Dios para ejecutar. Sansón pidió fuerza para tumbar las columnas del palacio de los filisteos. Le dijo al Señor, Señor, dame una nueva oportunidad. Señor, perdona mis pecados. Y Señor, úsame para poder cumplir el llamado que tú me has hecho. Yo creo que
igual que Sansón. Cada día nosotros tenemos que acercarnos a Dios y decirle: Señor, perdona mis pecados. Señor, dame la oportunidad de cumplir el propósito por el cual tú me creaste. Cumplir el propósito por el cual tú me tienes en esta ciudad, tú me tienes en esta empresa, tú me tienes en esta situación. El propósito por el cual Dios nos ha llevado donde hoy nos tiene. Amados, Sansón pidió al Señor fuerzas, y todos conocemos cómo termina la historia de Sansón, donde lo lleva el lazarillo, creo que se llama, quien conduce a un ciego, Sí. y lo colocan al pie de las columnas. Sansón termina empujando las columnas, derribando, y dice que murieron más de 3,000 personas, más de las que había matado en toda su vida. Mató en ese lugar para libertar al pueblo de Israel de la mano de los opresores, de los filisteos. Dios terminó dándole una segunda oportunidad a Sansón, y Dios terminó levantando a Sansón a tal punto, iglesia, que ese bendito que se equivocó tanto, que cometió tantos errores, terminó en el pasillo de la fama de los héroes de Dios, de los héroes de Dios. Este Sansón terminó en Hebreos capítulo 11 versículo 32, donde están los héroes de la fe. Amén. Ah, pero pastor, él se equivocó. Sí, se equivocó. Usted y yo nos hemos equivocado Terminó en también, victoria. pero terminó en victoria. Amén. Terminó, la vida le alcanzó a Sansón para pedirle perdón a Dios. La vida le alcanzó a Sansón para recuperar la obediencia y el camino el cual Dios le había trazado, cumplir el propósito por el cual Dios lo había creado. Amén. Yo creo que hoy, al compartir la palabra y estar llegando allí a su casa, me veo una obligación de decirle: iglesia, amigos, la vida nos está alcanzando, y hoy es una oportunidad maravillosa. La vida nos está alcanzando para pedirle perdón a Dios. Así es. La vida nos está alcanzando para estar a cuentas con Él y decirle: Señor, ayúdame a cumplir el propósito por el cual tú me creaste. Amén. A través de Jesús, usted y yo podemos alcanzar y cumplir ese propósito. A Sansón le alcanzó la vida, a usted y a mí hoy nos está alcanzando la vida. Así es. Hebreos capítulo 11, versículo 32 lo dice así: ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Está diciendo el escritor de los Hebreos, los padres de la fe, los hombres de la fe, los patriarcas, los hombres, los generales de Dios, los hombres que Dios usó. Y entre esos hombres que Dios usó, nombró a Sansón. Quizás con el filtro que usted y yo pudiéramos hacer, Sansón no pasa. ¿Sí? Con el filtro que usted y yo pudiéramos hacer, Abraham no pasa, mentiroso. Moisés no pasa, asesino. Pedro no pasa, con un temperamento terrible. ¿Sí? Juan no pasa, con un corazón, Señor, haga que descienda fuego del cielo, los acabe a todos. ¿Sí? Entonces, posiblemente con el filtro de nosotros no pasa, pero con la misericordia de Dios, Sansón pasó. ¿Sí? Y creo que usted y yo pasamos también. Amada iglesia, en Cristo tenemos una segunda oportunidad. Amén. En Cristo, por muchas veces que nos hayamos equivocado, en Cristo hay salvación. En Cristo hay oportunidad. Amén. En Cristo hay perdón. Por lo tanto, les invito en esta noche, aquí en los grupos de vida, para que le entreguemos nuestro corazón a Jesús. Así es. Para que le entreguemos nuestra vida a Dios y poderle decir a Él: Señor, perdona mis pecados. Quizás como Sansón he sido rebelde, quizás como Sansón me he equivocado. Quizás usted como padre tengamos que decir: Señor, ayúdanos a educar a nuestros hijos, enséñanos cómo hacerlo, perdónanos, Señor, si no lo hemos hecho de la mejor manera. Oremos a Dios y entreguemos nuestra vida a Él. Padre bueno que estás en los cielos, delante de ti nos colocamos en esta preciosa noche, donde tú has hablado a nuestros corazones. Gracias, papá, por bendecir mi familia. Gracias, Padre Celestial, por hablar a cada uno de nosotros como padres. Señor, gracias por hablarnos a nosotros como hijos. Gracias por hablarle también a cada uno de los que hoy escuchan tu palabra, Señor amado. Permítanos, Dios, esa segunda oportunidad. Por lo tanto, te pedimos perdón. Te entregamos nuestros corazones y te suplicamos que nos ayude a ser cada día mejores. Nos hemos equivocado, hemos cerrado al blanco, Señor, y por lo tanto te suplicamos que tengas misericordia de nosotros. Límpianos de nuestra maldad y ayúdanos a hacer las cosas correctamente. Señor Jesús, perdona nuestros pecados
Y ayúdanos, Señor, a cumplir el objetivo por el cual tú nos creaste, a cumplir el objetivo por el cual tú nos llamaste. Señor, ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a tener comunión contigo. Ayúdanos a crecer como familia y ayúdanos a depender de ti. Esto te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado. Gracias, mi buen Señor, por brindarnos salvación. Gracias, Dios, por darnos una segunda oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados, así estamos llegando al final de nuestro grupo de vida y creemos que Dios en su infinita misericordia ha hablado a nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Si es posible, nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Con la ayuda del Señor estaremos recibiendo la palabra en nuestra iglesia online. Sí. Estaremos recibiendo la palabra, estaremos siendo ministrados por ella y creo que Dios ha sido fiel para con nosotros. El Señor les bendiga y mañana estaremos 9 de la mañana. Recuerde compartir con otros para que puedan conectarse al grupo que tenemos ahí en YouTube, puedan seguirnos en ADD Guaviare Vida en Abundancia. Estamos ahí y sé que ha sido de bendición este tiempo, tanto para ustedes que nos escuchan como para nosotros como pastores, preparando la palabra, el mensaje y teniendo esta nueva oportunidad. Dios me les bendiga.